Vamos por lo pronto entrando a la primera entrevista que tenemos programada el día de hoy con Netzaí Sandoval, que es el titular del Instituto Federal para la Defensoría Pública y a quien pues le estamos agradeciendo que se esté incorporando, que nos esté acompañando pues aquí en esta entrevista en el noticiario matutino de Momentum. Netzaí Sandoval, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, estimado Ernesto, ¿me escuchas bien? Te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Netzaí? Muy bien, ¿Cómo, gracias. Netzaí? Pues bueno, mira, me gustaría para también contextualizarle un poco a la gente, pues cuáles son las funciones del Instituto Federal de la Defensoría Pública, más allá de que ahorita entremos en materia sobre algunos casos que ustedes han estado abordando y llevando. Si pudieras compartirle a la audiencia, pues cuáles son las funciones sustantivas de ustedes. Pues Ernesto, la Defensoría Pública Federal es un despacho de abogados, es el despacho de abogados más grande de México, que tiene oficinas en las 32 entidades federativas. Esto no era así en 2019, cuando yo llegué al frente de la Defensoría, solamente teníamos presencia en 27 estados. Ahora tenemos delegaciones en las 32 entidades de la República, tenemos presencia en más de 100 ciudades de nuestro país y tenemos la posibilidad de litigar, de defender los casos de personas que son acusadas de cometer algún delito y que no pueden pagarse un abogado, esto en materia federal. Y también podemos defender otro tipo de casos, podemos defender a personas que tienen problemas laborales, por ejemplo, que tienen una situación de despido, que no se les reconocen sus aportaciones a la seguridad social o que tienen problemas con las afores, en fin, diferentes situaciones de esta naturaleza. También podemos litigar asuntos en materia civil, mercantil, administrativa, incluso temas migratorios. Una parte muy importante del trabajo que hace la Defensoría tiene que ver con la defensa de personas refugiadas, personas migrantes, a las que muchas veces se les violentan sus derechos más básicos en nuestro país, precisamente en su tránsito, buscando llegar a la frontera, a los Estados Unidos. Ya. Entonces, una parte del trabajo más destacado de la Defensoría ha sido la defensa de estos migrantes, que nos ha merecido incluso premios nacionales e internacionales. Ustedes, Netzaí, son un órgano, entiendo, auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. ¿De cuántos abogados consta? Y la gente que te está escuchando, pues que hay un número incuantificable de personas que están ahí, pues desválidas, que pues no tienen a dónde hacerse. Si pudieras comentar un poquito esta parte y ustedes que son parte del Consejo, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Uh -huh. Sí, es un órgano que depende del Poder Judicial. Este despacho gratuito pagado por el Estado mexicano está adscrito al Poder Judicial de la Federación. De hecho, a mí pues me nombró el Consejo de la Judicatura Federal por unanimidad, en dos ocasiones me ha ratificado. Y en este equipo de abogadas y de abogados que tenemos en la Defensoría Pública, somos más de 3,000 personas. Algo muy interesante, Ernesto, es que nosotros no solamente atendemos a las personas desde el punto de vista meramente jurídico, también contamos con psicólogos, también tenemos posibilidad de defender los casos, pero ofreciendo pruebas científicas, cosa que no existía también antes de que llegáramos en 2019. Te comparto, por ejemplo, que muchas veces los defensores públicos ofrecían pruebas para tratar de mostrar la inocencia de las personas a las que representaban y terminaban desistiéndose de las pruebas porque no tenían forma de conseguir peritos. Cuando yo llegué en 2019 creamos el área de ciencias forenses y en este momento tenemos 60 peritos y peritas científicos que pueden ofrecer evidencia científica para que los jueces tengan elementos para juzgar y encontrar la verdad sobre los hechos. Estos son cambios muy importantes que hemos logrado en esta administración que en este momento está cumpliendo 4 años. Ya, en materia del derecho internacional, yo no recuerdo que ustedes alguna vez tuvieran algún tipo de injerencia para casos donde intervenía pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros casos. Veo que ustedes también tomaron el caso de Brenda Quevedo, pues esta mujer que está ahí
presa injustamente y que por alguna manera que pues para muchos es difícil de explicar, pues sigue ahí presa Netzaí. Sí, es uno de los casos que lleva la Defensoría Pública donde obviamente tenemos que ponerle una importante atención porque se trata de una mujer, primera que fue torturada, es sobreviviente de tortura, pero además lleva prácticamente 3 lustros en prisión preventiva. Es una mujer inocente que está esperando su sentencia de primera instancia y que tiene 15 años sin que haya sido juzgada por las juezas y los jueces de nuestro país. Este tipo de casos, lo más doloroso, Ernesto, es que no es el único, no son pocos. Lo contrario es muy grave, pues, es decir, la mayoría de los casos de nuestro país son muy lentos. Hay una disposición constitucional. La Constitución dice que la prisión preventiva no puede durar más de 2 años y que el juicio de una persona no puede durar más de un año, porque, bueno, obviamente podría haber, no sé, apelación y amparo, en fin, pero el juicio en sí mismo no debería durar más de un año. Y la prisión preventiva no puede durar más de 2 años. Eso dice nuestra Constitución, pero se viola. La Constitución se viola sistemáticamente en nuestro país y hay personas como Brenda Quevedo, por ejemplo, que llevan más de 15 años en espera de su sentencia de primera instancia, es decir, son personas inocentes legalmente y además, pues obviamente en este caso nosotros tenemos evidencias de la tortura de la que fue víctima, de pues cómo se fabricó, cómo se montó este caso, cómo ha sido, pues sí, generado a partir de pruebas que fueron falsas y hemos trabajado de forma científica para demostrar esto. Y en la experticia y en el conocimiento que tienes de este caso de Brenda Quevedo, eh, en sentido estricto, podríamos decir que ella sigue presa debido a... Pues debido a la prisión preventiva oficiosa, debido a que está acusada de un secuestro que ella no cometió, en el que ella no tiene nada que ver. No, me Y refiero a la dilación, a la temporalidad, que cómo es posible que se pueda llegar a estos extremos. bueno, hay varias razones. Por un lado, la desidia, si lo quieres ver así, de los jueces, es decir, que no obligan a las autoridades, a las fiscalías, en fin, a acelerar los procesos. También a problemas estructurales, a problemas sistémicos que no tienen que ver con una persona. Por ejemplo, en México, las personas que enfrentan un proceso penal no están en la ciudad donde está su juez. Es decir, si a ti te acusan de un delito, lo normal es que tu juez va a estar en una ciudad, tu defensor va a estar en una ciudad, el fiscal va a estar en una ciudad, tu expediente está en una ciudad, pero a ti, como persona acusada, te trasladan a un centro de reinserción social lo más lejano posible. ¿Por qué hacen esto? Otra vez violando la Constitución, porque la Constitución dice que tú tienes derecho a la reinserción y a estar cerca del lugar donde se encuentra tu familia, en fin. Pero ¿por qué hacen esto? Supuestamente por razones de seguridad, porque así evitan que la gente pueda seguir delinquiendo, lo cual pues no ha dado resultados. Pero bueno, el tema es, supuestamente hacen esto por razones de seguridad. Entonces, cuando tú estás en un estado diferente, en un circuito judicial diferente, los jueces se tienen que comunicar contigo a través de un mecanismo que se llama exhortos. Es un mecanismo propio del siglo XIX, un mecanismo, pues digamos, donde se enviaban cartas los jueces, ¿no? Y le pedían al juez de otro lugar que por favor le notificara a las personas, pues una decisión que había tomado un juez en otro lado, ¿no? Pero parece que en el sistema judicial no nos hemos dado cuenta que, pues, hay internet, ya hay energía eléctrica, ya no tenemos que utilizar cartas, ya no tenemos que utilizar oficios de papel, podemos tener comunicaciones mucho más ágiles y la justicia en nuestro país, no solo la federal, la justicia local con mayor preocupación, sigue siendo muy tradicional, muy obsoleta. Tenemos que modernizar el sistema de justicia para que los exhortos, un exhorto, Ernesto, te toma por lo menos 3 semanas en diligenciar. Y eso si es que no se regresa sin haber notificado. Y eso quiere decir que cada vez que hay una prueba, cada vez que hay un alegato, cada vez que hay una promoción, el juez le tiene que informar a la persona que está privada de libertad con un exhorto que va a retrasar el juicio pues casi un mes. Entonces,
Cada vez que alguien ofrece una prueba, el juicio se tarda un mes. Y cada vez que contesta a alguien, pues otro mes. Así jamás van a acabar los juicios en este país. Por eso es que hay juicios tan lentos, ¿no? Esas son algunas de las razones que explican por qué los procesos pueden durar tantos años y por qué a las personas no parece importarles, ¿no? A los jueces parece pues, que no les importa porque ellos están cumpliendo con el mecanismo tradicional de exhorto que siempre ha existido en los códigos de nuestro país. Ya, gracias, Netzaí. Netzaí, una de las preguntas que viene de la audiencia es, pues, ¿cuál es la relación con las defensorías públicas en los estados? ¿Tienen algún vínculo, relación o no? ¿Cómo es esto? No, lamentablemente no tenemos una relación, digamos, jerárquica ni institucional más formal con las defensorías locales. Las defensorías locales dependen de los gobiernos estatales. De hecho, normalmente están adscritas al poder ejecutivo. Dependen de la gobernadora o del gobernador del estado. Muchas veces dependen de la Secretaría de Gobierno o de la Consejería Jurídica, depende. Esto implica también muchas veces que no hay incentivos para que el Ejecutivo destine recursos a la defensa de las personas más pobres, porque obviamente, pues lo que vende en los medios tradicionales, a diferencia de Rompimiento, lo que vende en los medios del mainstream, digamos, pues es obviamente decir, llenamos las cárceles de mucha gente, tenemos mano dura, vamos a elevar las penas, ¿no? Entonces, pues hay muchos incentivos para que los políticos, para que los tomadores, las tomadoras de decisión, pues tengan esta visión más punitivista y vendan este discurso más punitivista porque es el que aparentemente genera más votos, ¿no? Entonces, es difícil que las defensorías locales tengan recursos. Y de hecho, en las defensorías locales hay una sobrecarga de trabajo, hay malos salarios, a diferencia de la Defensoría Federal. La Defensoría Federal tiene salarios dignos, tiene cargas de trabajo manejables, tiene supervisión, evaluación, tiene servicio civil de carrera, tiene reconocimientos, estímulos para sus trabajadores y trabajadoras. Tenemos pues medallas que se entregan anualmente a las mejores defensoras y defensores del país. En fin, tenemos una estructura que nos permite garantizar defensa adecuada a las personas. Incluso durante mi gestión al frente de la Defensoría, y lo menciono porque tú lo señalabas, la Defensoría ahora se atreve a litigar casos en el ámbito internacional. Es decir, no nos quedamos con la defensa de la gente ante los jueces mexicanos, sino que si somos testigos de que hay una injusticia en el caso de una persona, llevamos estos casos al ámbito internacional, cosa que nunca antes se había hecho y cosa que obviamente las defensorías locales pues no tienen un margen de autonomía suficiente para poder hacer. Nosotros, por ejemplo, llevamos el caso de Brenda Quevedo al grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de la ONU y ese grupo de trabajo dijo que Brenda es víctima de una detención arbitraria, que hay indicios muy graves de tortura sexual en su contra. Tenemos pronunciamientos muy potentes de la ONU exigiendo la liberación inmediata de Brenda Quevedo. Y ahora hemos logrado que el caso de Brenda Quevedo sea admitido por la Comisión Interamericana y eso es el preámbulo para que pueda llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano que es totalmente vinculante para el Estado mexicano y que si la Corte Interamericana considera que hay una violación a los derechos de Brenda, considera que este fue un proceso viciado, pues podría condenar al Estado mexicano no solo a liberarla, sino muy probablemente a indemnizarla y a reconocer su inocencia. Ya, pues hay varios comentarios, preguntas y demás. Por ejemplo, Nora Brie, ¿es la corrupción del sistema judicial lo que mantiene inocentes en prisión? ¿Los responsables de esta injusticia pagarán por ello? Parte de algunas de las preguntas, pero además de eso, yo quería preguntarte, Netzaí, a propósito de un hilo que tú publicaste, pues hace ya varios días que se abordó este tema en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que están numerados ahí, Leonardo, los hilos, y que haces tú algunas precisiones técnicas jurídicas basadas en sentencias firmes. Y aquí habla pues, precisamente sobre el caso de Israel Vallarta, y tú haces aquí una serie de precisiones de los dichos de la Fiscalía General de la República, en donde señalas la Fiscalía habla en su comunicado oficial de que Israel se le encontró en plena flagrancia delictiva, y esto es totalmente falso. Vamos a ir pasando los textos de lo que estabas tú señalando,
Y te pediría si pudieras resumirnos un poco en un caso que pues se ha convertido también en un caso de naturaleza nacional y que incluso también ha alcanzado la esfera internacional. ¿Cuál es tu valoración sobre lo que está sucediendo ahí, pues en los términos de lo que ustedes trabajan, que además es una de las cosas que uno sí puede celebrar, que no se meten en el ámbito político, sino se van estrictamente a lo que les toca, al ámbito jurídico, Netzaí? Pues justo, Ernesto, este caso es un ejemplo más de que la Defensoría ahora incluso litiga en el ámbito internacional. El caso de Israel Vallarta lo hemos presentado también ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Ellos incluso ya emitieron medidas pues, de carácter provisional para proteger la salud, el estado físico y para que no haya represalias en contra de Israel por haber denunciado la tortura. Esto pues es en sí mismo ya una noticia y una muestra más de cómo la Defensoría Pública Federal litiga más allá de nuestras fronteras para poder defender los derechos de las personas, cosa que las defensorías tradicionales, es más, la Defensoría Federal hace 4 años, jamás se hubiera atrevido a hacer, porque pues obviamente implica exhibir probablemente deficiencias de nuestro sistema de justicia. En estas resoluciones de la ONU, por ejemplo, se ha señalado problemas que van más allá del caso individual, problemas que son sistémicos de nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, se ha cuestionado el uso pues desmesurado, el uso excesivo de la prisión preventiva y cómo la gente está durante muchos años privada de libertad en espera de su sentencia de primera instancia. Entonces, este tipo de problemáticas pues tienen que ventilarse, tienen que denunciarse y tienen que corregirse en nuestro sistema de justicia. Y esto muchas veces incomoda, ¿no? Esto muchas veces no gusta. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestro mandato constitucional de garantizar defensa adecuada. Y si esa defensa adecuada no se puede obtener en los tribunales locales, tenemos que acudir a los tribunales internacionales. Bueno, ¿qué pasa en el caso de Israel? Hay un comunicado, como tú sabes. Bueno, de hecho, primero hay una declaración del presidente de la República en la conferencia matutina, donde él, pues, señala, él exige que este caso sea resuelto rápidamente. Él, obviamente, toma una postura. Pero lo que señala es que hay una conducta indebida. Él le llama, creo que una chicana, es lo que él dice. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que la fiscalía en el último momento, cuando está a punto de cerrarse la instrucción, cuando está a punto de dictarse sentencia, que obviamente nosotros consideramos que va a ser favorable para Israel, eh, presenta pruebas adicionales. Pruebas que pudo haber presentado hace una década, ¿no? Pruebas que pudo haber presentado en 2005 o en 2006, cuando Israel, pues cuando el proceso de Israel apenas iniciaba, ¿no? No, se esperaron al último momento para ofrecer algunas pruebas. ¿Y qué pruebas eran? Declaraciones de los elementos que detuvieron a Israel. Algunas de esas declaraciones incluso ya se ofrecieron en el expediente. Son pruebas redundantes, pruebas que ya están. Es obviamente un absurdo, es innecesario que se ofrezcan en ese momento y que el juez pudiera admitir ese tipo de pruebas, la jueza. Eh, y, ¿sabes? A nosotros también nos pareció, pues, grave, delicado, que para tratar de detener el proceso, para tratar de retrasar el juicio, eh, pues se ofrezcan en el último momento estas pruebas. De hecho, se ofrecieron porque la jueza le informó a la fiscalía que estaba a punto de cerrar la instrucción. Y para que no se lograra el cierre de instrucción, fue que se ofrecieron esas pruebas. Entonces, bueno, el presidente hace una crítica pública a este actuar y la fiscalía saca un comunicado. Tú lo tienes presente. En ese comunicado, la fiscalía afirma contundentemente, categóricamente dicen que Israel fue detenido en flagrancia. ¿Qué es flagrancia para tu auditorio, Ernesto? Yo creo que esto es bien importante. En México a ti te pueden detener, digamos, de dos formas. Te pueden privar legalmente de la libertad, ¿no? De dos formas. Una, pues por la orden de un juez, una orden de aprehensión, donde obviamente se le demostró previamente al juez que hay un delito y que hay indicios de que tú eres la persona responsable. Pero si no hay una orden de un juez, pues la única otra forma de detenerte, pues es la flagrancia o el llamado caso urgente. Pero bueno,
Sí. ¿Qué es la flagrancia? Bueno, pues la flagrancia es que una persona es detenida en el momento de cometer el delito, ¿no? Es decir, pues si una persona comete, pues, no sé, por ejemplo, portación de arma, pues quiere decir que en el momento en que tiene el arma en su poder, es detenido. O, en fin, el delito del que se trate, ¿no? En el momento de cometer el delito es detenido. En un robo, pues en el momento de cometer el robo, ¿vale? Sí. Entonces, no se vale, no es válido que te detengan, no sé, después de 10 días de haber cometido un robo y vayan a tu casa y te saquen de tu casa, a menos que tengan la orden de un juez, ¿vale? Si no te detienen en el momento de cometer el delito, necesitan la orden de un juez. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en el caso de Israel Vallarta? Israel Vallarta fue detenido junto con Florence Cassés en la carretera Picacho a Jusco. Iban solos, ellos dos. No tenían armas, iban solos. Obviamente no iba ningún secuestrado a bordo, no iba nadie a bordo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son detenidos en la carretera y son torturados, son trasladados al rancho Las Chinitas y después de muchas horas, ¿no? Se le llama a los medios de comunicación del mainstream, ¿no? A Ujú. esos medios que se dedicaban a convalidar y a legitimar las acciones del gobierno, bueno, se les llama y se transmite en vivo el montaje o la supuesta detención de Israel y de Florence adentro de ese rancho. Esto Ya, no lo digo, no. Esto no es una afirmación del director general de la Defensoría, esto no es una afirmación de Netzaí Sandoval, esto lo dijo la Suprema Corte de Justicia en una sentencia firme, inatacable. Esto es una verdad jurídica, es una verdad legal. Israel Vallarta y Florence Cassés fueron detenidos en la carretera, no fueron detenidos en flagrancia. Entonces, que unos abogados de la Fiscalía General de la República emitan un comunicado faltando a la verdad, no faltando a la verdad, digamos, en algo discutible, ¿no? En algo que se puede interpretar o en algo que se va a probar durante el juicio. No, estamos hablando de algo que ya fue probado, que ya fue materia de un juicio, que ya llegó a la última instancia de nuestro país. Y en esa última instancia se dijo contundentemente, yo incluso puse el link a la sentencia, donde se dice que Israel y Florence fueron detenidos en la carretera Jusco. No fueron detenidos en flagrancia, no estaban secuestrando a nadie, no estaban dentro de la casa, no fueron detenidos trasladando a un secuestrador, a una persona secuestrada, perdón, no fueron detenidos haciendo una llamada para nada. Fueron detenidos en la carretera mientras conducían su vehículo. Entonces, ya de entrada empezamos mal, ¿no? Es decir, la fiscalía le contesta al presidente López Obrador y le dice, no, pues tú no sabes lo que estás diciendo, tú eh, no sabes que Israel Vallarta fue detenido en flagrancia. Dios mío, o sea, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo se atreve alguien desde la fiscalía a mentir de esa forma, faltando, insisto, ignorando las sentencias firmes ejecutoriadas de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación? ya. Ahora, pues se nos acaba el tiempo, Netzaí, hay muchos comentarios, preguntas y demás, pero para cerrar, Netzaí, en esta primera entrevista, yo nada más te haría un comentario y una última pregunta. El comentario es que me parece que esta, pues este trabajo que ustedes están realizando, pues me parece que tiene muy bajo perfil público y tendría que haber más información, porque es un trabajo discreto en términos mediáticos, pero que creo que tendría que tener pues más salida y más proyección lo que se está haciendo ahí. Te pregunto, ¿cuál es el presupuesto que tienen y que han tenido en los últimos, pues del 2020 a la fecha, tienen un incremento y el personal que se tiene, porque luego pues hemos hecho ahí algunas observaciones cuando sentimos que hay pues dependencias de gobierno que requerirían un mejor presupuesto para poder pues tener alcances mayores en beneficio de la población Netzaí.
En este caso, Ernesto, te comparto que el presupuesto que ejerce propiamente la Defensoría tiene que ver solamente con los traslados de los defensores, porque como te decía, litigamos en todo el país y muchas veces, aunque el defensor está adscrito a un estado, no sé, a la Ciudad de México, pues tiene que trasladarse al lugar donde se encuentra su representado, que puede ser Puente Grande o el Estado de México, o en fin. Entonces, tenemos un pequeño recurso que sirve para esos traslados, que depende del año, pero ronda los 11 millones, entre 11 y 19 millones de pesos. Es muy poco dinero. Pero en realidad el presupuesto que ejerce la Defensoría, obviamente en salarios y otras cosas que nosotros no administramos, sino que administra el Consejo de la Judicatura, es muchísimo más alto. Pero no tenemos una carencia de presupuesto, todo lo contrario. Ha habido una apuesta muy fuerte desde el Consejo de la Judicatura para que la gente pueda acercarse más a la Defensoría. Te ponía el ejemplo de que tenemos ahora delegaciones en toda la República. También durante mi gestión al frente de la Defensoría creamos un call center nacional que es un 800-224-2426. La gente puede llamarnos 24 horas, 365 días al año en forma totalmente gratuita y puede obtener la asesoría inmediata de una abogada o un abogado de la Defensoría. No es un telefonista que te va a tomar un recado, no, son abogadas y abogados 24 horas. Y además esos abogados y abogadas te enlazan directamente con el abogado especialista para que te atienda. Entonces, y claro, si el asunto no es nuestra competencia, pues obviamente te remite a la instancia o a la autoridad que te puede atender. Pero es un ejemplo más de cómo se le ha invertido a la Defensoría Pública. Creo que de eso no podemos quejarnos. El Poder Judicial ha pues arropado y ha invertido en la Defensoría Pública. Esto, digamos que es un trabajo pues colegiado, ¿no? El Consejo de la Judicatura es un órgano colegiado, pero hemos tenido el apoyo de todos los consejeros, consejeras y obviamente de la persona que preside el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, de hecho, por eso pudimos crear, como te contaba, el área de ciencias forenses, tener peritos, tenemos trabajadores y trabajadoras sociales que hacen estudios socioeconómicos. Con eso hemos podido mostrar la situación de pobreza en la que vive la gente y lograr que se logren liberaciones por amnistía, por ejemplo. La ley de amnistía, que es una propuesta que hizo el presidente de la República, ¿no? Para liberar a personas, pues, de escasos recursos que habían sido utilizados por organizaciones criminales para transportar droga o alguna circunstancia parecida. Y muchas veces habían transportado simplemente marihuana, tenían penas altísimas y gracias a la ley de amnistía estamos liberando a personas, pero eso solamente es posible porque la Defensoría Pública tiene trabajadores sociales, tiene peritos, científicos, antropólogos, por ejemplo, para hacer estudios antropológicos y demostrar que, no sé, que la ayahuasca es parte de la cultura de ciertas comunidades o que en fin, ciertas drogas, digamos, tienen uso tradicional o medicinal. Entonces, todo eso tenemos que demostrárselo a los órganos jurisdiccionales. No basta con que lo digamos. Necesitamos científicos y científicas que puedan probar estas cosas. Entonces, yo te respondería, sí hemos tenido apoyo, sí tenemos recursos suficientes para poder operar y la gente puede acercarse a la Defensoría Pública para pedir la asesoría, la asistencia legal de estas abogadas y abogados que son totalmente gratuitos y que están ahí para servirles, para ayudar a las personas que se encuentran en las situaciones más vulnerables. Ya, pues Netzaí Sandoval, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada y si no te molesta, nos gustaría ya después poder coordinarnos porque creo que habría casos y habría temas que valdría la pena estar abordando de manera un poco más sistemática para que la audiencia, también la ciudadanía, pues tenga acceso e información sobre lo que está pasando pues en el Instituto Federal de la Defensoría Pública que te toca presidir. Y pues ahí estaríamos al habla, mi querido Netzaí. Muchas gracias, Ernesto. Cuenta con ello. Yo incluso recibo la crítica constructiva porque en efecto tal vez nos falta comunicar de mejor manera o visibilizar el trabajo que están haciendo estas 3,000 personas en la Defensoría Pública. Creo que hemos procurado que el debate, digamos, las argumentaciones, las pruebas, las reservemos para las juezas y para los jueces. Ahí es donde tratamos de litigar, de ofrecer pruebas, incluso en el ámbito internacional, de demostrar la inocencia de las personas, pero tratamos de no, pues, caer en eso, en esa situación donde antes se exhibían los procesos jurisdiccionales en los medios. Si me atrevo a hacer estos comentarios, estas declaraciones,
que comparto contigo y tu auditorio, pues tiene que ver una, que están basadas en sentencias que ya son firmes, que son públicas, que cualquier persona puede consultar, que están disponibles en Internet. Y también porque creo que la gente necesita poder ejercer ese derecho de acceder a la justicia a través de abogadas y abogados gratuitos que están pues pagados por el Estado mexicano, por nuestros impuestos. Entonces creo que necesitamos visibilizar, estoy totalmente de acuerdo contigo, este trabajo para que la gente pueda acercarse y ejercer ese derecho de acceso a la justicia y de defensa adecuada. Gracias, Netzaí. Te mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Pues bueno, escuchó usted a Netzaí Sandoval, titular de esta Fiscalía de la Defensoría Pública. Nos parece que es un trabajo que tendría que tener un mayor reflector. También sirve para monitorear que ellos estén haciendo bien su trabajo y queríamos tener un acercamiento. Estuvimos buscando a Netzaí hace algunas semanas y queríamos tener precisamente un acercamiento con este Instituto Federal de la Defensoría Pública para que usted tenga información sobre esta defensoría, sobre este instituto y que usted puede acudir a él y que no tiene que pagar, que tiene ahí abogados y abogadas que pueden defenderlo en diversos casos, sean laborales, sean judiciales, etcétera. Así que, bueno, ahí está el dato y estaremos colocando más información sobre esta institución. Además, lo estaremos haciendo con algunas otras dependencias de gobierno que consideramos que es importante que usted pueda tener información y acceso de lo que hacen esas dependencias y que son una herramienta para que usted las use en el caso de que así lo requiera.